Hola, buenas noches. Nos encontramos en este segundo episodio de esto que hemos denominado La verdad incómoda, para seguir hablando de distintos tipos de temática. Hoy continuaremos con la temática de lo que he denominado los mecanismos. Cuando hablo de los mecanismos me refiero a un informe sobre un complejo ecosistema que lo separa en tres ejes. La primera parte lo vamos a denominar la política del secretismo y las consecuencias de la inexistencia de una falta de ley de transparencia política. El 2, desconstruir este mecanismo de acople y el impacto que tiene el mismo en la representación política. Y el capítulo 3, un retrato estadístico del empleo público y su herramienta como control clientelar y nepotismo. Vamos a empezar a transitar el primer momento, el primer capítulo que denomino la política del secretismo. La ausencia crónica de una ley de acceso a la información pública. La opacidad, la oscuridad, no es un producto accidental del sistema político en Tucumán, es uno de los componentes fundamentales. La resistencia sistemática a adoptar una ley de acceso a la información pública constituye una evidencia más clara de una estrategia deliberada para gobernar sin escrutinio social, consolidando un entorno donde la rendición de cuentas por parte de los funcionarios sea la excepción y la impunidad la norma. Vamos a analizar cómo esta anomalía a nivel nacional fomenta una cultura de impunidad y cómo las reformas se han convertido en una fachada para mantener este statu quo, esta situación donde los funcionarios no tienen que dar cuenta de sus patrimonios. Tucumán forma parte de una anomalía nacional. ¿Por qué? Porque se destaca negativamente. Es una de las únicas 3 provincias del país, junto con Formosa y San Juan, que carece de una ley que garantice el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información en poder del Estado y que a través del Estado pueda informar a la comunidad sobre los patrimonios del Estado. Y también hablamos de este tema porque yo creo que el olvido de estos temas fundamentales que hacen a la esencia de una república nos hacen que nos adentremos en la más profundidad en la tragedia que vivimos hoy en esta democracia, para mí, fracasada. Esta situación la coloca a Tucumán en un estado de profundo rezago, atraso normativo, especialmente si consideramos la Ley Nacional 27275 de acceso a la información pública que fue sancionada en el 2016 a nivel nacional y establece esta ley un estándar federal que la mayoría de las provincias deberían adoptar. ¿Para qué? Para que sepamos cuáles son los patrimonios, cómo evolucionan esos patrimonios, los funcionarios que permanecen bastantes años en el poder y podamos como ciudadanos sacar una conclusión, ya que uno, creo, de los pilares fundamentales de una democracia debe ser la transparencia. El hecho de que 8 años después de la sanción de la ley nacional, Tucumán siga sin una normativa propia no puede interpretarse al momento de hoy como un descuido administrativo. La gran mayoría de las provincias argentinas han legislado al respecto porque es una herramienta clave para el ejercicio de otros derechos como la participación ciudadana, el control de la gestión pública
y la lucha contra la corrupción. Gran problema que a nosotros hoy podemos hablar de dos casos emblemáticos en la provincia como posible caso de esos, de esta naturaleza, como el caso de La Ceja y como es el caso de la municipalidad de Alberdi. Además de otros factores que en algún otro momento hablaremos que se vienen desarrollando en esta provincia donde las cosas se manejan como una monarquía. La persistente inacción del poder político tucumano a pesar de los reiterados anuncios y la existencia de proyectos legislativos revela, por supuesto, una decisión política consciente y sostenida. Esta opacidad, esta oscuridad no es un defecto del sistema, sino una política de Estado llevada adelante y sostenida en el tiempo. Esta elección estratégica sugiere que este secretismo, que este ocultamiento es un pilar fundamental de modelo de gobernanza provincial diseñado para proteger justamente la estructura de poder, para evitar la fiscalización ciudadana y mediática también, no olvidemos. Los medios de comunicación también son otra herramienta fundamental en un Estado de Derecho. La ley o la falta de una ley de información pública crea un vacío legal que impide a los ciudadanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil ejercer un control efectivo sobre los actos de gobierno. Sin un marco normativo que establezca plazos, procedimientos y sanciones, cualquier solicitud queda a merced de la discrecionalidad, es decir, de las ganas que tenga el funcionario de turno de informar o no hacerlo. Los ciudadanos nos encontramos en una total situación de indefensión y lo que va construyendo y asegurando a estos funcionarios una cultura de total impunidad. La consecuencia más directa y perniciosa de la falta de transparencia es la consolidación de un sistema de impunidad para la corrupción. ¿Qué decimos para la corrupción? Es decir, para desviar fondos en beneficio de los funcionarios que hoy nos gobiernan. Hubo dos medios, como el medio Chequeando y la Gaceta, que son medios, considero, de cierta raigambre dentro de la provincia de Tucumán y de cierto reconocimiento que proporcionan la evidencia más contundente de esta realidad que le vengo planteando, donde se construye la primera base de datos sobre denuncia de corrupción en la provincia que revela un dato demoledor, y esto es gravísimo. De 219, y vuelvo a repetir, estos son datos concretos, datos que obedecen a cuestiones reales, a cuestiones estadísticas, no es un capricho personal ni un invento de ningún loquito. De 219 denuncias con trascendencia pública presentadas entre 2005 y 2018, solo el 0,5% resultó en una condena firme. Y acá viene lo peor de esta situación, que esa condena no recae sobre altos funcionarios y figuras políticas relevantes, sino sobre tres policías de baja jerarquía, descritos vulgarmente nosotros en la sociedad como perejil o peces chicos, en una causa derivada del encubrimiento del femicidio del aún no esclarecido crimen de Paulina Leus. Este hecho demuestra que el sistema judicial solo parece ser efectivo contra aquellos que carecen de protección política, mientras que las denuncias que involucran las altas esferas del poder mueren en los tribunales sin tener condenas firmes. Tenemos un caso puntual, la del ex gobernador José Alperovich, por ejemplo, que fue el funcionario más denunciado en ese periodo. Hoy, por supuesto, cursa una condena por abusos sexuales, pero durante la época que fue gobernador recibió 29 acusaciones que abarcaban desde
desde el manejo de fondos irregulares hasta el clientelismo político. Cuando hablamos de clientelismo político nos referimos a la compra de voluntades, que ya vamos a hablar un poco después del tema sin que ninguna de ellas prosperara, ni se requiriera su declaración ante ningún tribunal. Esta impunidad se sostiene sobre la base de obstáculos sistemáticos que esta investigación de la Gaceta y de este otro medio identificó, entre ellos que cerró la Fiscalía Anticorrupción en el 2005, la tramitación secreta de los procesos, el uso sistemático de planteos dilatorios, es decir, para demorar, para provocar la prescripción de las causas, la desactivación de órganos que puedan controlar el funcionamiento del mismo y la designación de jueces y fiscales afines al oficialismo. Gran problema, como ustedes saben, yo soy abogado, y esto es un gran problema que nos afecta a todos. La falta de una ley de información pública es el lubricante que permite a toda esta maquinaria de impunidad que funcione sin fricciones. Es uno de los mecanismos, como le vengo diciendo, de esta serie de engranajes que hace que el Estado funcione de muy mala manera y que se parezca más a una monarquía que a una república. Sin un marco legal que obligue al Estado a entregar información sobre presupuestos, licitaciones, contrataciones, declaraciones juradas de funcionarios, se vuelve extremadamente difícil para la ciudadanía y para la prensa reunir la evidencia necesaria para reunir o formular denuncias sólidas. Esta carencia no solo actúa como una barrera para los denunciantes, sino también como un escudo estructural, un escudo poderoso contra este poder político y para el propio poder judicial. No es casualidad esta situación. La ausencia de pruebas documentales que se generarían si existiera una ley de este tipo hacen que el mismo Estado se niega a proporcionar, se convierte en la justificación perfecta para que fiscales y jueces archiven las causas que por falta de mérito simplemente las dejan inactivas. Así se provoca una relación simbiótica, es decir, una conexión extremadamente arraigada entre el secretismo del poder ejecutivo para tenerla coartada, para que el poder judicial, también comprometido, cierre este círculo de impunidad. Hay un intento, hay una fachada de intentar reformar esta situación. La clase política tucumana ha optado por esta estrategia de promesa recurrente y acción nula. Durante la apertura de sesiones legislativas, los gobernadores anunciaron en varias oportunidades con solemnidad su intención de enviar un proyecto de ley para garantizar la transparencia. El actual gobernador de Tucumán no ha sido la excepción, manifestando su decisión de impulsar un proyecto que él, según él, considera un pilar del sistema democrático, cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo. La administración del actual gobernador llegó a enviar un proyecto a la legislatura donde tenía aspectos positivos, como la estimulación de plazos para entrega de información y sanciones para los funcionarios que incumplieran esta norma. Sin embargo, incluía un artículo con excepciones amplias y ambiguas como información clasificada y reservada referida a seguridad y defensa, lo que le permitía, en muchos casos, de manera discrecional, poder evitar el control del manejo de los fondos y también vulnerar el derecho, otra de las cosas que también es criticable, a la intimidad y al honor. Si estamos hablando de fondos públicos, no podemos hablar de intimidad porque estamos hablando del dinero que nosotros, cada uno de los ciudadanos, entreguen sus impuestos. Más allá del contenido del proyecto, el patrón histórico es elocuente, es claro, es contundente. Estos anuncios generan titulares favorables, proyectan una idea de modernización y apertura, pero rara vez son seguidos por el impulso político necesario para su tratamiento y sanción en la legislatura, también
responsable de que este proyecto no se concrete. La iniciativa siempre queda estancada en comisiones, es decir, la fase previa para que sea tratada en el plenario, sin que el oficialismo, es decir, el Partido Justicialista, que goza de amplia mayoría, demuestre un interés real en su aprobación. Este ciclo de promesas vacías sugiere que el discurso sobre la transparencia sea utilizado solamente y a efecto de un marketing político, es decir, de venderle a la ciudadanía la intención de actuar de otra manera, no queriendo concretar esta situación. Es una forma de gestionar la expectativa pública, la expectativa mediática, sin alterar en lo más mínimo las prácticas de secretismo que sustentan el poder. Por lo tanto, esta ley, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, en Tucumán es un tema pendiente que durante décadas no se ha llevado a la práctica. Este es el primer mecanismo que me parece gravísimo y vamos a seguir en el tiempo insistiendo hasta que en algún momento algún funcionario se haga eco de esta situación, ya sea en el plano legislativo o en el poder ejecutivo. Segundo capítulo gravísimo de estos engranajes que le llamamos mecanismos de la tragedia es el sistema de acople. Le vamos a llamar la arquitectura de la representación distorsionada. Si ese oscurantismo, si esa opacidad de la falta de ley de información pública era el escudo que protegía al sistema político tucumano, el sistema de acople es el motor que lo impulsa. Este peculiar mecanismo electoral consagrado en la propia constitución provincial ha provocado la desconfiguración del panorama de representación política, generando una hiperfragmentación. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Es decir, que gran parte de la población quiere ser candidato, haciéndolo creer que va a llegar algún día a ocupar algún espacio de poder, distorsionando la voluntad popular y, por supuesto, logrando la hegemonía del partido gobernante. Lejos de ser un simple tecnicismo, los acoples son una sofisticada pieza de ingeniería política diseñada para resolver las disputas internas del poder hacia afuera, atomizar, es decir, debilitar, dividir, como está pasando ahora y va a pasar dentro de 2 años si esto no se modifica, y fabricar mayorías legislativas artificiales. El sistema de acople tiene su base legal en el artículo 43, inciso 12 de la Constitución de la provincia de Tucumán, reformada en el 2006, y está reglamentada en la Ley Electoral 7876. Su funcionamiento permite que un número ilimitado de partidos políticos, frente y alianzas electorales, que es lo que llamamos acopla, puedan adherir o acoplar sus listas a candidatos a legisladores, concejales, comisionados comunales, a la boleta de un único candidato a gobernador o a intendente de una determinada agrupación política. Esto significa que un votante se encuentra en el cuarto oscuro con una multitud de boletas que llevan al mismo candidato a gobernador en la parte superior, pero en los diferentes candidatos a legisladores por debajo, a una infinidad de candidatos, y esto genera en el sistema de acople una situación de incertidumbre de aquella persona que va a votar. El efecto es doble porque cada voto omitido para cualquiera de estas listas de acople suma tanto para los candidatos legislativos de esa lista específica como para el candidato al gobernador que están adheridos. Es decir, funciona como una especie de pirámide donde toda esa hiperfragmentación de concejales, de delegados comunales, de intendentes, siempre sumen hacia arriba
hacia la cabeza, hacia el más poderoso. Es crucial destacar que este sistema no es una simple ley que pueda ser modificada por una mayoría simple en la legislativa, porque estamos hablando de que se encuentra la Constitución provincial y para poderla eliminar requeriríamos de un complejo proceso de reforma constitucional, además un complejo económico importante que incluye la declaración de la necesidad de reforma por una mayoría calificada por la legislatura y la convocatoria en la convención constituyente. Esta alta barrera institucional sirve para proteger el mecanismo de los intentos de reforma, consolidándolo como una característica estructural y duradera de este sistema político provincial que el actual gobernador dice que tiene intención de reformar, pero que va a ser imposible que lo pueda hacer en la legislatura, porque no lo va a poder sacar porque está en la Constitución. Y ha sido puesto con toda la mala intención de generar esto, esa confusión electoral que genera esto. Los efectos del sistema acople provocan sobre el proceso electoral cuantitativos, abrumadores y profundos situaciones antidemocráticas. El principal resultado, una hiperfragmentación de la oferta electoral que desafía la capacidad del votante para tomar una decisión informada. En los datos de las elecciones provinciales 2023, analizado por una asociación civil bastante seria que se llama Por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, ilustran esta distorsión de manera contundente. Se presentaron 18.186 candidatos a través de 115 partidos políticos habilitados para competir por tan solo 347 cargos electivos. Estos son datos reales, búsquenlo, investiguen y van a ver que toda esta información está cargada de una verdad real. 18.000 candidatos, 115 partidos políticos para elegir 347 cargos electivos. La confusión es total desde el momento en que se hace una campaña electoral y desde el momento que se entra a la urna y se vota. Esta proliferación de listas convierte en un laberinto de boletas, generando confusión, dificultad en la fiscalización por parte de los partidos, por supuesto, más chicos, y provocando que los partidos más grandes se aprovechen de todo este sistema bien complejo para poder imponerse en las elecciones. El sistema genera también una gran anomalía en la representación, generando el fenómeno del votante sin representación, debido a una dispersión extrema del voto entre cientos de listas, muchas de ellas que no alcancen el umbral necesario para obtener un lugar de concejal o de legislador. Como resultado, los votos emitidos por esas listas se pierden, porque realmente se pierden, porque no alcanzan a tener una mínima representación. En las elecciones del 2023, voy a seguir ahondando en datos, se calcula que en promedio casi el 20% de los votantes tucumanos emitieron un sufragio que no se tradujo en ninguna representación legislativa. Esta cifra se agrava drásticamente en la sección capital San Miguel de Tucumán, donde el porcentaje de votantes sin representación ascendió a un alarmante 31%. Estamos hablando de situaciones muy graves que atentan contra el sistema republicano de gobierno y que atentan contra nuestra democracia fracasada, como yo le llamo. Y además que favorecen la monarquía tucumana, para que se impongan los más fuertes, los más poderosos y se imponga la confusión. La distorsión más significativa del sistema de acoples es su capacidad para fabricar supermayoría legislativa para el partido gobernante que no se corresponde con su apoyo electoral real.
Un una análisis de la Fundación IPEC, citada por ASIG, esta otra asociación civil que recién yo les mencionaba, por la igualdad de la justicia, demuestra que el porcentaje de banca que obtiene la fuerza ganadora en la legislatura es significativamente o sistemáticamente superior al porcentaje de votos que obtuvo su candidato a gobernador. Esto es muy grave, esto es muy grave lo que pasa a nivel tanto porque no voy a tampoco ponerme a hablar tan específicamente de los porcentajes porque voy a cansar, pero se produce una situación de demasiada confusión con respecto a esto. Más allá de los efectos electorales, el sistema de acople cumple una función estratégica dentro de estos mecanismos monárquicos para la élite política gobernante. Permite resolver las disputas internas por los cargos de manera externa, es decir, en la arena electoral general, es decir, con el votante, en lugar de hacerlo en interna, lo hace a través de elecciones primarias o negociaciones partidarias donde se imponen los que tienen la mayor cantidad de votantes. Cuando un dirigente o facción dentro del partido gobernante aspira a un cargo legislativo, pero no tiene lugar en la lista oficial, la cúpula partidaria puede ofrecer la creación de su propio acople. De esta manera, satisfacen las ambiciones personales y se evita una fractura interna, ya que todos los votos, independientemente de la lista, se lo van a seguir sumando para el candidato a gobernador. Este mecanismo de cooptación y contención de la disidencia interna es fundamental para mantener la cohesión de una coalición de poder amplia y heterogénea, porque estamos votando cualquier cosa. Hasta candidatos que incluso están enfrentados entre sí ideológicamente, con propuestas totalmente distintas, terminan votando al que después va a ser el gobernador. La consecuencia de esta práctica es la degradación de los partidos políticos como estructuras programáticas e ideológicas, que es lo que yo le digo. Se pierde, al final no sabemos a quién estamos votando. Se transforman en meros sellos de goma, vehículos electorales al servicio de proyectos personales donde la lealtad al líder ejecutivo que encabeza la boleta es mucho más importante que la identidad partidaria. Se fomenta así una territorialización de la política donde liderazgos locales o barriales con capacidad de movilizar un número relativamente pequeño de votos son cooptados, son arrastrados por el sistema a cambio de recursos y la posibilidad de competir electoralmente bajo el paraguas, por supuesto, el candidato principal, con esa sensación de siendo una minoría que van a llegar a obtener una banca desgastando un montón de recursos públicos, privados, etcétera, soñando que van a llegar a ocupar algún lugar del Estado, cosa que está solo reservada a la monarquía y sus acólitos. El sistema de acople no solo distorsiona la representación, sino que corre la base del sistema de partido, reemplazando el debate de ideas por una competencia por la cercanía al poder y el acceso a los recursos, que eso es muchas veces lo que se busca con este mecanismo, segundo mecanismo altamente peligroso. Vamos al tercero, y que por ahí, este tercer eje del cual voy a hablar, por ahí es otro de las cuestiones que está totalmente conectada a este eje con la falta de generación de trabajo privado y con la alta desocupación que tiene la provincia y la falta de gestión por ahí de proyectos privados, que tiene que ver el Estado como patrón, el empleo público, el clientelismo y el nepotismo. Es la utilización del Estado como un vasto aparato de patronazgo. La hipertrofia, es decir, la cantidad de empleados públicos, está muy por encima
de la media nacional y que no responde a necesidades administrativas, sino a una estrategia política de largo plazo. Mientras más empleados públicos tengo en el Estado, son mayores las posibilidades de perpetuarme, porque si yo tengo el 50% de empleo público en el Estado, que algunas encuestas hablan de este número, que si tuviéramos una ley de información pública podríamos acceder a esto, cosas que no podemos acceder también porque no la tenemos, nos ayudaría a entender un poco esto. El Estado se ha convertido en el primer empleador y distribuidor de recursos, creando una profunda dependencia económica en vastos sectores de la población. Hay una frase que uno escucha habitualmente acá en Tucumán, y estaría bueno que esto se expanda hacia otros lugares. Ay, cómo yo no consigo un cargo en el Estado y con eso con eso me salvo. Este es algo recurrente en la comunidad que está muy arraigada en todas las capas sociales de la población. Esta dependencia es la base sobre la que se construyen y perpetúan las redes clientelares y las prácticas nepóticas, transformando los recursos públicos, es decir, los recursos de todos nosotros, en herramientas para control social y consolidación electoral. Los datos estadísticos, y yo creo que se quedan cortos, pintan un cuadro inequívoco de la desproporcionada magnitud del sector público en la economía tucumana. Según un informe del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo, otro instituto importante, no lo digo yo, de la Universidad Nacional de Tucumán también, emparentada con el gobierno provincial, basada en datos del segundo trimestre del 2021, no estamos hablando del año 2024. Hablan que el empleo público en Tucumán, o el empleo público en Tucumán representa el 43% del total del empleo registrado en la provincia. Hoy ese número, sin lugar a dudas, ha ido para arriba sin lugar a dudas. Estamos hablando de hace 4 años, 5 años atrás. Este número ha subido significativamente. Hoy se está hablando de más del 50%. Es decir, la mitad de la población vive del Estado. Eso no puede seguir ocurriendo porque estamos, además de controlando a la mitad de la población, estamos generando un daño a que se generen iniciativas privadas, a que se generen pymes, a que la gente aprenda a trabajar, a que se capacite. Porque es fácil entrar al Estado no por capacidad, sino por vinculaciones, por interés. Esto yo sé que me va a traer problemas, pero a veces en la vida, por eso que le puse el problema, la verdad incómoda, tenemos que replantearnos la provincia, porque la provincia está en una franca decadencia. Y si esa franca y esa situación decadente que vivimos la seguimos sosteniendo, la tragedia se va a consumar. El final de esto va a ser altamente negativo porque la pobreza va a ser total. La pobreza en la provincia. Esta cifra es reveladora cuando se la compara con otros parámetros. Si bien es inferior al promedio de la región, es decir, del NOA, que alcanzan otras provincias el 52%, más que duplica el promedio nacional de Argentina, que se sitúa en el 20% del empleo público, esta disparidad subraya esa anomalía estructural. La economía formal de Tucumán depende del gasto del Estado en una medida mucho mayor que el resto del país. Sabemos que provincias como Catamarca, provincias como Jujuy y algunas otras, es probable que tengan, como La Rioja, números superiores a los de Tucumán, pero ustedes ven cómo están esas economías también destruidas. Son provincias con un gran problema en su economía y que sabemos que eso a largo plazo va a traer serios inconvenientes, va a traer grandes situaciones de mayor pobreza si gran parte de la población vive del Estado. La dinámica del crecimiento del
empleo agudiza esta imagen. Informe de la Federación Económica de Tucumán, otro organismo respetable, ha documentado periodos en los que, mientras que el sector privado destruía miles de puestos de trabajo como resultado de la crisis económica, el sector público provincial experimentaba un crecimiento exponencial. Un reporte señala que entre los años 2011 y 2021 el empleo público redujo, y estamos hablando de datos viejos, se redujo en 2.795 puestos, es decir, el empleo privado se retrajo, se achicó, mientras que el empleo estatal aumentó más de 9.616 empleos en el Estado. Estos datos lo que solo demuestran que el Estado también es un gran empleador, sino que además absorbe mano de obra de un sector privado débil, poco dinámico, y que no ayuda a la economía privada al crecimiento. Y por supuesto que crea otro fenómeno perfecto para lo que llamamos el clientelismo. El clientelismo lo vamos a definir como esa relación de intercambio de bienes y servicios por apoyo político, particularmente votos. Es decir, el Estado le da planes sociales, le da trabajo en comunas, municipios, gobierno provincial, gobierno nacional o algún otro tipo de programa social. De hecho, en Fama ya vemos este tipo de situaciones, empleados estatales cobrando, trabajando un montón de horas y cobrando 130.000 pesos. El Estado por esta situación está sobredimensionado porque es el principal proveedor de los bienes que alimentan esta relación. Un puesto en la administración pública es el recurso clientelar más preciado, ya que ofrece un salario estable, ofrece seguridad laboral en una provincia con un mercado, con trabajo privado precario y con altos índices de informalidad. Informalidad quiere decir trabajo negro. La asignación de estos puestos en el Estado rara vez responden a criterios de mérito o idoneidad. Se convierte en una moneda de cambio para recompensar la lealtad política, asegurar la movilización en actos partidarios y garantizar el voto en elecciones. Esta práctica se extiende de los cargos jerárquicos hasta los empleos de menor categoría, creando una red de dependencia que avala o que abarca miles de familias. Este mecanismo se complementa con la gestión de planes sociales. Hoy tenemos un plan acá en la provincia que se denomina la tarjeta alimentar, que son 40.000 pesos que cobran ciertos sectores vulnerables, que yo no me opongo a eso, porque sería ingenuo no pensar que estamos pasando por una grave crisis, pero estos planes después se transforman en cosas permanentes y van achatando y van transformando en seres miserables a todas estas personas que viven de una pequeña ayuda por parte del Estado, lo que los deja en una situación de amplia pobreza, no reciben capacitación, no reciben ningún tipo de formación para que puedan insertarse en un mercado laboral independiente o privado. Y por supuesto que los deja también como cliente, como consumidores del Estado con la obligación después de darle el voto a quien le otorga ese beneficio. Eso es lo grave del sistema de los planes sociales, porque no se convierte en trabajo genuino. Como siempre les ofrezco, no porque quiera ser funcionario, a cualquier ministro, a cualquier funcionario del Estado provincial o nacional,
poderlo ayudar porque he estudiado bastante el tema del empleo y creo que lo que se hace en la provincia, lo que se hace en el país con planes sociales está lejos de solucionar el problema del hambre y de lo laboral, tanto en Tucumán como en el país. Tucumán ha sido señalada como una de las provincias con mayor número de beneficiarios de asistencia social en el país. Históricamente han existido denuncias sobre el uso de estos programas con fines clientelares, donde la distribución de la ayuda no se basa en criterios técnicos de vulnerabilidad, sino en la intervención de lo que nosotros llamamos acá punteros, referentes políticos barriales, que aseguran la lealtad electoral de sus beneficiarios. El efecto combinado de la dependencia del empleo público y los planes sociales genera una forma de control societario, social, a través de esa dependencia económica. No se trata simplemente de comprar votos, entre comillas, en la víspera de una elección, sino de mantener una porción significativa de la población en un estado de precariedad controlada, porque lo que acaba de decir, lo tenemos controlado. Son como animalitos manejados por el patrón de la estancia. Son como ovejas que responden a quien le da estas dádivas, donde la supervivencia económica y la posibilidad de una modesta movilidad social están directamente mediadas por el aparato político del partido gobernante. Y esto es muy habitual que ocurra en provincias que responden a ciertos sectores ideológicos. El actual gobernador que se emparentó en algún momento y después se distanció del que hoy es presidente, prometió generar trabajo genuino y eso no ocurrió. Al contrario, se siguieron generando desde la provincia más ayudas sociales sin la intención de generar trabajo. Tucumán no tiene un ministerio de trabajo, no tiene un área ni de capacitación, ni de generación de empleo, pero no de programas sociales, de generación de empleo, ni de tampoco de tomar la posta o ayudar a empresas privadas o a pymes a que se desarrollen, porque son una máquina de aplastar todo lo que es privado. Al Estado no le gusta que la gente piense por sí mismo, le gusta que la gente sea una ovejita mansa, un cordero fácilmente manejable por estos sectores de la política. Y eso es muy peligroso, porque cada vez esta dependencia se vuelve, estos números van subiendo y cada vez la situación se va volviendo peor, ¿sí? Y los recursos cada vez van disminuyendo. Entonces la precariedad de esta gente en lo que gana y cobra y la falta de conocimiento y formación en oficio es complicado. Esto, por supuesto, esta dependencia estructural inhibe la disidencia, el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, la verdad incómoda es eso, es pensar con un espíritu de ver la realidad y entender que nosotros no somos la causa del problema, nosotros somos personas que tratamos de ayudar a que la gente piense, razone, que entienda que estamos ante una bomba que va a estallar de acá a 5, 10, 15, 20 o 50 años y cuando estalle, todo lo que lo que estoy diciendo en esta locución se va a hacer realidad. Se lo puedo asegurar. Estamos en un momento crítico de la sociedad y yo vuelvo a repetir, no defiendo ni a sectores mileístas, ni a sectores peronistas, ni a ningún sector. Simplemente estoy describiendo lo que está pasando. Una realidad que incluso ni el mileísmo a nivel nacional se está ocupando de resolver. Después hablaremos de otros temas que también en otras ocasiones que creo que el gobierno nacional también está errando el camino. Y por último, voy a abordar el tema del nepotismo, que es, vamos a llamarle la privatización del Estado. El nepotismo
qué significa, porque muchas veces usamos los términos, por eso la verdad es incómoda, y no sabemos de qué estamos hablando. El nepotismo es la práctica de favorecer a familiares, a parientes la designación de cargo público. Es la manifestación más extrema de la captura y la privatización del Estado, porque el Estado responde a las familias que gobiernan. El Estado responde, se transforma en una sociedad anónima, en una sociedad privada, donde las familias se benefician de acuerdo a los intereses que tiene esa familia. Y voy a explicar por qué. Esta práctica no es una excepción oculta, sino que es una norma generalizada y a la vista de todos, especialmente a nivel municipal, que lo vemos en muchos de los municipios, y ya voy a dar datos. Un relevamiento periodístico previo a las elecciones de 2023, que fueron las últimas elecciones provinciales, revela una situación asombrosa. En 15 de los 19 municipios de la provincia, los intendentes en funciones promovían un familiar directo, es decir, cónyuge, hermano o hermana, padre, madre o hijo o hija, como un sucesor en el cargo. Esta práctica de heredar los cargos transforma la intendencia en feudos familiares o lo que yo digo, esta monarquía que vivimos en Tucumán. Para mí es una monarquía, realmente es una monarquía. Y vamos a dar algunos ejemplos que son numerosos, elocuentes y responden a la realidad. En la capital, en San Miguel de Tucumán, el intendente Germán Alfaro, en la elección del 2023, impuso la candidatura de su esposa, la diputada Beatriz Ávila, para sucederlo. Perdió, por supuesto, en un enroque de cargos que ya había tenido un antecedente en 2021 cuando él le cedió su banca en el Senado. Después perdió con Roxana Chala, que hoy es la intendenta de la capital y uno de los municipios que hoy no pasó esto. Hubo un cambio ahí en esta mecánica familiar. Espero que Roxana Chala no siga ese mismo camino. ¿Sí? Esperemos. En Fama ya. Vamos a seguir hablando de ciudades. Los hermanos mellizos, José y Enrique Orellana, han alterado el poder municipal legislativo desde el alternado, el poder municipal y legislativo desde el 91. Ahí es una dinastía totalmente familiar porque se han sucedido, incluso ahí en algún interregno, fue intendenta Patricia Lizárraga, esposa de Enrique Orellana. Es decir, los hermanos, la esposa de uno de ellos y la mujer de José Orellana, senadora nacional actualmente. Lo mismo pasa en Tafí Viejo, lo mismo pasa en Lules, lo mismo pasa en La Talita, donde los intendentes también han promovido a su esposa o hermana como candidata. Esta normalización, que no sé si producto de esa ignorancia que yo le digo, de hartazgo, de agotamiento, de ya no importarnos, de recibir plata por el voto, se presenta gracias a también a un vacío legal que sufre la provincia. Tucumán carece de una ley de ética pública, otra ley que falta en Tucumán, que tenga normativas específicas que prohíban o limiten la designación de familiares en la función pública. Eso estamos hablando de cargo electivo. Imagínense la cantidad de familiares, amigos que se encuentran vinculados, parientes que se encuentran vinculados dentro de la función pública y que por ahí están invisibilizados. La SIG, esta agencia de la que yo les hablaba hace un rato, esta asociación civil, en su análisis de la calidad democrática señala la necesidad urgente de incorporar mecanismos de prevención del nepotismo en la legislación provincial, como la prohibición de designar parientes, salvo que accedan a los cargos mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. Está lleno el Estado provincial de parientes de quienes nos gobiernan. La ausencia de esta regla permite que el Estado sea tratado como un patrimonio familiar, donde los cargos no se asignan en función de la capacidad, sino la sangre. Muy parecido a lo que sigo sosteniendo es una monarquía, cerrando el círculo de poder y excluyendo, por supuesto, a la ciudadanía en general del acceso a la función pública.
Estos tres pilares, por supuesto, generan esta situación compleja, crítica y de un futuro oscuro, de oscurantismo, de una democracia que se opaca, de una, de una realidad que nos va a costar muy caro si nosotros no optamos en algún momento por revertir eso. Es decir, si nosotros no buscamos transparencia y rendición de cuentas a través de la ley de acceso a la información pública, no buscamos una ley de ética pública, buscando prohibir que todos los familiares sean familiares, buscando leyes que prevengan el nepotismo, regulando la pauta oficial, otro gran problema, y no es porque opine como mi ley, pero hay mucho periodismo que responden a tal o cual político o no manifiestan tal o cual posición porque, lógicamente, reciben publicidad oficial, entonces optan por callarse como premio, también como castigo. ¿Sí? Esto nosotros lo hacemos a la verdad incómoda, como el deseo de mostrar lo que nos parece como ciudadanos la realidad. Después, en materia electoral, la eliminación de los acoples. Celebramos también la implementación, que es uno de los pocos avances, que por supuesto hay cierto temor con este tema, lo de la boleta única de papel. Es una forma de simplificar el acto de votación, reducir las oportunidades de fraude y el clientelismo. También crear un órgano electoral autónomo, un órgano electoral profesional, independiente, autónomo, que vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de nadie de los que hoy ocupa esos espacios, pero esos espacios considero que deberían estar en manos de personas opositoras a quienes nos gobiernan para que puedan ser, lógicamente, idóneos en el control de una elección que ya, si hacemos historia, en el 2015 hubo un serio problema en las elecciones provinciales, donde la oposición consideraba que fue robada en esa elección. En ese momento, la coalición radical, acá el Tribunal Contencioso Administrativo anuló las elecciones y la Corte Suprema, por supuesto, con el apoyo del kirchnerismo, convalidó las elecciones y terminó con la cuestión, pero fue escandaloso lo que pasó en esa elección. Después también estaría bueno que existieran leyes que busquen la transparencia y la financiación de la política, ¿sí? Que los partidos políticos tengan un tope en los gastos de campaña, prohibir que los aportes vengan de empresas privadas para que esas empresas después no sean beneficiadas por el Estado, donde todas las donaciones que recibas estén bancarizadas, donde se publiquen informes detallados, porque nos vamos a encontrar con muchísimas irregularidades si esto ocurre. Al Estado actual, al Estado provincial no le conviene ninguna de estas cosas. Por eso considero que lo que planteo es muy incómodo. También dentro del Estado debería haber una profesionalización del empleo público, donde accedan a través de un concurso público de antecedentes y oposición. Eso en la justicia un poco se da, pero en otros órganos, en la legislatura, en los que ingresan a ocupar ciertos espacios de poder o lo que se llama el bloque político, es decir, funcionarios nombrados a dedo, asesores nombrados a dedo por el legislador, carecen de una total formación para poder colaborar en, eh, en la función que llevan adelante los legisladores. Lo mismo pasa en la Casa de Gobierno, hay funcionarios que dejan mucho que desear, su formación deja mucho que desear, su capacidad para ejercer los cargos que tienen. Otros no, considero que otros son gente muy hábil. Después, por supuesto,
despolitizar los planes sociales, desvincular esa intermediación política con esta gente, tratándole de dar a personas que realmente lo necesitan. Y además, otra cosa que voy a agregar también a todo este esquema, cuando se hace entrega de insumos para, como le llama el Estado provincial, emprendedores, se lo haga también con un criterio técnico, habiéndolo capacitado. Cuando se le otorga un microcrédito a un emprendedor, también se le haya dado la posibilidad de capacitación y no a un puntero o a alguien que responde a tal o cual funcionario. Como reflexión final, hay una cantidad de obstáculos políticos monumentales para desmantelar esta estructura de la clase política actual que lo que busca es acceder y perpetuarse en el poder. Sin lugar a duda ese creo que es el final de toda esta historia y que mientras no se hagan estas reformas vamos a seguir bajo el mismo statu quo, es decir, bajo los mismos lineamientos que venimos sufriendo y el mismo deterioro institucional que se viene dando. La reconstrucción institucional de Tucumán no es un desafío solo técnico, legal, no solo cambiar una ley, sino es redefinir el poder y recuperar el sentido democrático, es decir, otorgarle al ciudadano la posibilidad de que elija. Va a requerir los cambios que se necesitan de una amplia y persistente coalición por el cambio. Y no estoy hablando de ningún partido. Esa coalición, esa vinculación entre diferentes sectores deben buscar reformar esto, tanto oficialismo como oposición, a eso me refiero cuando hablo de coalición, que si queremos una provincia sostenible a largo plazo, este modelo es inviable. Vamos a nuevas crisis, a nuevos problemas, a que cada vez haya más pobreza en esta provincia, a que cada vez la situación sea peor y a que en algún momento esta situación estalle por los aires. Es inviable lo que se está pasando en Tucumán y en muchas provincias del país, porque no solo Tucumán, hablo de Tucumán porque es la provincia donde vivo y no quiero que esto termine explotando. Después también es fundamental que exista un periodismo de investigación independiente, capaz de exponer la disfuncionalidad del sistema y no que veamos que cada programa que aparece en canales de aire o en canales de cable esté la publicidad de la legislatura, de el gobierno de la provincia o de algún legislador en particular o de algún concejal o de algún municipio. Eso es muy preocupante que nadie exponga cosas que son voces que todos conocen, situaciones que todos saben lo que está pasando y no se animan a exponerlo, ¿sí? Es necesario la presión sostenida de una sociedad civil organizada y movilizada, desde organizaciones no gubernamentales, centros académicos, cámaras empresariales, sindicatos, que exija de manera unánime el fin de un sistema que ha hipotecado el futuro de esta hermosa, bella y en algún momento pujante provincia. Una provincia madre de un Alberdi, madre de una Lola Mora, madre de un presidente como Roca, que algunos cuestionan, pero tucumano al fin, de un Nicolás Avellaneda y de muchos más próceres que seguramente olvidaré en esta locución que no la quiero hacer tan larga, pero que marca la importancia que en algún momento tuvo y hoy está totalmente desdibujada desde lo turístico, desde lo económico, desde lo político. Ya voy a hablar otro día desde lo económico, totalmente desdibujada. Vivimos una monarquía desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Esta tarea es ardua, pero la alternativa
Es decir, la profundización de esta decadencia es inaceptable para el futuro de la democracia en Tucumán. Reflexión final. Hasta acá habló Nicolás Rojas, abogado, historiador, y espero que haya servido para que tomemos conciencia, sepamos votar, sepamos analizar y sepamos darle la espalda y castigar todo lo que ocurre. Tucumán está postrada y depende de cada uno de los tucumanos que salga de esta postración. Hoy está cooptada por un Estado corrupto. Si nosotros dejamos que esto se siga profundizando, no esta caída libre que vive la provincia no tiene final. Todavía falta para llegar al fondo y parece que no nos damos cuenta, ¿sí? Estamos mirando el costado. Un saludo grande, nos vemos la próxima. Voy a empezar a hablar de inteligencia artificial para que no crean que sea esto un spot de campaña política, porque no lo es, no me interesa ningún partido. Estoy a favor de aquellos que son republicanos y aquellos que defienden la pluralidad, aquellos que defienden la monarquía, la concentración del poder, lamentablemente no es la manera de una democracia. Por eso han peleado y han muerto muchas personas para lograr que acá la república sea nuestra forma de gobierno, como así también la democracia y la pluralidad. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su